A ver, ¿cuántas veces has estado en una reunión, en el tráfico, en clase o viendo una serie y sientes ese primer aviso del cuerpo? Oye, hora de ir al baño. Pero tú le respondes con tu mejor argumento de adulto funcional. Puedo aguantar un poco más. 10 minutos, 15, 30. Y de pronto estás apretando las piernas, respirando raro y jurando que cuando llegues al baño va a ser la mejor sensación del mundo. Y sí, puede parecer una tontería, un acto cotidiano, inocente, sin consecuencias. Pero la ciencia dice otra cosa. Aguantar las ganas de orinar es un experimento biológico peligroso que millones de personas hacen cada día sin saber lo que realmente pasa ahí adentro. La vejiga humana es una bolsa muscular elástica. En promedio, tiene capacidad para entre 400 y 600 mililitros de orina, es decir, aproximadamente medio litro de líquido. Más o menos lo que cabe en una botella de agua pequeña. Su función es simple: almacenar los desechos líquidos que los riñones filtran de la sangre. Cuando se llena, los nervios de la pared vesical envían una señal eléctrica a tu cerebro que básicamente dice: «Jefe, estamos al 80%. Vaya buscando baño». Pero claro, el cerebro moderno responde: «Ahora no. Estoy en una videollamada». Y aquí es donde empieza el problema. Cada vez que ignoras la necesidad de orinar, el cerebro manda una orden de contención. El esfínter uretral se contrae, los músculos del suelo pélvico hacen su mejor esfuerzo, y la vejiga se convierte en una presa hidráulica a punto de rebosar. En palabras simples, estás poniendo en pausa un proceso que no fue diseñado para pausarse. El Journal of Urology, 2020, explica que la vejiga puede adaptarse a sostener la orina temporalmente, pero cuando esto se repite con frecuencia, se altera la sensibilidad de los receptores de estiramiento. Eso significa que con el tiempo, tu cuerpo deja de avisarte correctamente cuándo necesitas ir al baño. Es decir, te conviertes en alguien que aguanta más. Pero no porque tu vejiga sea más fuerte, sino porque tu cerebro está dejando de registrar las alertas a tiempo. Cuando la vejiga se llena demasiado, más de 600 mililitros, los músculos comienzan a sufrir microtensiones. La presión interna sube y los esfínteres deben resistir con fuerza para evitar fugas. El Cleveland Clinic advierte que a partir de cierto punto, esta presión puede empujar la orina hacia los uréteres, los tubos que conectan la vejiga con los riñones. Y eso es lo último que quieres, porque la orina debe salir del cuerpo, no volver a subir. Cuando lo hace, arrastra bacterias que pueden causar infecciones del tracto urinario o incluso llegar a los riñones. A eso se le llama reflujo vesicoureteral. Y créeme, no quieres saber lo que se siente tener los riñones inflamados por culpa de un atasco voluntario. Hay un momento en que el cuerpo deja de pedir permiso. Empieza a actuar por su cuenta. Cuando la vejiga está al límite, la presión abdominal aumenta. Los nervios sacros se sobreestimulan y el esfínter simplemente se rinde. Por eso, cuando alguien dice, «Me hice pipí de la risa», no es solo una frase divertida, es literalmente una falla de presión vesical, causada por una contracción muscular involuntaria, mientras el esfínter está fatigado. El mito de aguantar entrena la vejiga. Hay quienes dicen, yo la tengo entrenada, puedo aguantar horas. Eso no es entrenamiento, eso es daño progresivo. El Mayo Clinic lo deja claro. Forzar la retención prolongada de orina no fortalece el músculo vesical, lo debilita. Con el tiempo, el detrusor, el músculo principal de la vejiga, puede perder elasticidad, volverse más rígido y requerir más presión para funcionar. El resultado, dificultad para vaciar completamente, aumento del riesgo de infecciones y algo peor, residuos de orina retenida después de orinar, que se convierten en el caldo de cultivo perfecto para bacterias. Aguantar las ganas de orinar no te hace fuerte, no te hace disciplinado, te hace una persona que pone en pausa la biología por comodidad moderna.
Y aunque tu cerebro crea que tiene el control, la naturaleza tiene límites. La vejiga no es un disco duro externo, es un sistema vivo, con músculos, nervios y consecuencias. El cuerpo humano tiene memoria, y no solo en los músculos, también en los órganos. Cuando aguantas con frecuencia, tu vejiga comienza a adaptarse al nuevo patrón. Se distiende más, responde más tarde y pierde sensibilidad progresivamente. El European Urology Journal, 2021, comprobó que personas que retienen la orina de forma habitual, por trabajo, viajes o rutinas largas sin acceso a baños, tienen mayor riesgo de desarrollar vejiga neurogénica funcional, una condición donde los nervios dejan de coordinar bien el vaciado. No es que tu cuerpo se adapte, es que se rinde. Estos son los efectos a corto plazo que todos subestiman. Dolor abdominal o pélvico. La presión vesical irradia hacia los nervios de la pelvis. Espasmos musculares. El esfínter se fatiga y puede generar contracciones dolorosas. Náuseas leves, producto del aumento de presión abdominal. Inflamación del tracto urinario inferior. Nada grave. Sí pasa una vez, pero si se repite a diario, la historia cambia. El efecto secundario más común: infecciones. Retener orina con frecuencia permite que las bacterias se multipliquen dentro de la vejiga. Al no vaciarse completamente, el ambiente se vuelve tibio y húmedo, justo lo que ellas necesitan. El National Kidney Foundation advierte que este hábito eleva el riesgo de cistitis, especialmente en mujeres, pero también en hombres que trabajan largas jornadas sin pausas. Síntomas: dolor al orinar, sensación de urgencia constante, ardor, olor fuerte, fiebre leve. Y si la infección sube a los riñones, pielonefritis, la cosa se pone realmente seria. Fiebre alta, dolor lumbar intenso y hasta hospitalización. Lo que pasa cuando la vejiga dice basta. Hay un punto donde el daño se acumula. El músculo detrusor pierde elasticidad. La vejiga se deforma ligeramente y ya no se vacía del todo. Esto se llama retención urinaria crónica. Puede causar infecciones recurrentes, cálculos vesicales, piedras formadas por minerales acumulados, daño renal progresivo y, en casos extremos, ruptura vesical, un desgarro de la pared por exceso de presión. Raro, pero documentado. Un caso publicado en The American Journal of Emergency Medicine, 2019, describe cómo un hombre de 28 años sufrió ruptura de vejiga después de retener la orina por más de 10 horas tras una fiesta. Sí, la vejiga también tiene límites. Y sentido del humor: ninguno. Aguantar las ganas de orinar no es una muestra de control. Es una pelea perdida contra tu propio cuerpo. Cada vez que lo haces, tu vejiga te lo recuerda. Y con el tiempo, esa pequeña victoria diaria puede convertirse en una factura médica cara. Cuando decides ignorar las ganas de orinar, no solo estás entrenando la vejiga, también estás reeducando al cerebro para ignorar sus propias alarmas. El sistema que regula el control urinario depende de un circuito entre la vejiga, la médula espinal y el cerebro. En concreto, el puente pontino, en el tronco cerebral, supervisa cuándo puedes o no orinar. La corteza prefrontal evalúa si el momento es socialmente aceptable. Y el sistema límbico asocia la sensación con alivio o incomodidad. Cuando ignoras repetidamente esas señales, el cerebro ajusta su umbral de alerta, es decir, aprende a avisar más tarde. El Journal of Neuroscience, 2021, demostró que las personas que retienen orina frecuentemente muestran menor activación en las áreas cerebrales asociadas a la urgencia urinaria. O sea, su cuerpo se llena, pero el cerebro ya no se da cuenta a tiempo. ¿El resultado? Puedes llegar a acumular cantidades peligrosas sin sentir la necesidad inmediata de ir al baño. Tu sistema urinario funciona como una línea de producción. Los riñones filtran la sangre sin parar, unos 150 litros diarios, de los cuales se excretan 1.5 a 2 litros como orina. Pero si la salida está cerrada por mucho tiempo,
El flujo se acumula, la presión sube y la orina retrocede lentamente hacia los uréteres. Es como tapar la salida de una manguera encendida. El agua buscará otro camino. Con el tiempo, esa presión retrógrada puede inflamar los uréteres y afectar los filtros renales, los nefrones. El American Journal of Kidney Diseases, 2020, advierte que la retención crónica eleva el riesgo de hidronefrosis, una condición donde los riñones se dilatan por exceso de líquido acumulado. Y eso no solo duele, también reduce su capacidad de filtrado, abriendo la puerta a daño renal irreversible. Lo que pasa cuando, solo una vez, se convierte en tu rutina. Tu cuerpo es un sistema que aprende lo que repites. Si lo acostumbras a posponer funciones biológicas, él se adapta, aunque esa adaptación sea perjudicial. A nivel fisiológico, la vejiga empieza a enviar señales de urgencia falsa o, al contrario, a no avisar. Ambos escenarios son problemáticos. En el primero, desarrollas síndrome de vejiga hiperactiva. Vas al baño a cada rato. En el segundo, terminas con vejiga hipoactiva, que retiene orina de más. El cuerpo pasa de la eficiencia al caos. Y todo comenzó con un pensamiento. Puedo aguantar un poco más. En casos extremos, ruptura vesical. Aunque raro, existe. Y los médicos de emergencias lo saben. La ruptura vesical ocurre cuando la presión interna supera la capacidad de expansión de la vejiga. El líquido orina puede filtrarse al abdomen, generando peritonitis urinaria. El Case Reports in Urology, 2022, documentó un caso donde un hombre joven, tras beber grandes cantidades de cerveza y no orinar durante horas, sufrió una ruptura espontánea de vejiga. Requirió cirugía inmediata. Así que no, aguantar no te hace fuerte. Te hace candidato a un diagnóstico que ni los urólogos quieren ver. Cuando decides aguantar un rato, lo que realmente estás haciendo es poner a prueba 3 órganos a la vez: el cerebro, la vejiga y los riñones. Y ninguno de los 3 fue diseñado para jugar a la resistencia. Tu cuerpo te habla en forma de señales biológicas. Ignorarlas no es valentía, es desobediencia fisiológica. Pero si no tengo tiempo. La excusa más común. Vivimos corriendo, aplazando necesidades básicas: comer, dormir, orinar. Y lo peor es que el cuerpo se adapta al maltrato, hasta que un día deja de hacerlo. El Harvard Health Review, 2023, dice que la retención repetida de orina puede generar fatiga del suelo pélvico, afectando el control urinario con la edad. ¿Te suena el típico escapé, pero se me salió un poquito? Eso no es envejecimiento. Eso es el resultado de años de decir después voy. Aunque ambos sexos sufren por retener orina, las consecuencias varían. En hombres, la combinación de próstata plus vejiga llena es peligrosa. Si la próstata está agrandada, la salida se obstruye, lo que puede causar retención aguda, un cuadro doloroso que requiere catéter urgente. En mujeres, la uretra más corta facilita las infecciones. Por eso los médicos recomiendan orinar poco después de tener relaciones sexuales, para eliminar bacterias que podrían llegar a la vejiga. El Mayo Clinic, 2022, confirma que el 50% de las mujeres tendrá al menos una infección urinaria a lo largo de su vida, y el riesgo aumenta si postergan el hábito de orinar. Conclusión. Sin importar el género, nadie sale ganando. Lo que deberías hacer según la ciencia: orina cuando el cuerpo lo pida, no cuando sea conveniente. Hidrátate bien, pero no en exceso. Entre 1.5 y 2 litros de agua al día es suficiente para un adulto promedio. Evita aguantar durante viajes largos o reuniones. Planifica pausas. Tu vejiga te lo agradecerá. Si orinas muy poco o muy a menudo, consulta. Podría ser señal de infección o disfunción del detrusor. Evita el autoentrenamiento de aguantar más. Tu vejiga no es un músculo que necesite CrossFit. Las señales de urgencia, dolor o alivio son lenguaje biológico. Y cada vez que las ignoras, le enseñas al cuerpo a callar.
pero el cuerpo siempre encuentra una forma de hablar más fuerte después. Con dolor, inflamación o síntomas que ya no puedes ignorar, el truco no es resistir, es escuchar. Aguantar las ganas de orinar parece una costumbre inofensiva, hasta que entiendes lo que pasa ahí dentro. Tu vejiga no es un depósito, es un sistema vivo con límites. Así que la próxima vez que tu cuerpo te diga, vamos al baño, no lo hagas esperar. La ciencia ya te explicó por qué. Y si este episodio te hizo mirar tu botella de agua con otros ojos, suscríbete a Locura Científica, activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio, donde seguimos explorando lo que tu cuerpo hace, incluso cuando tú crees que lo controlas.